Después de 22 años de matrimonio no fue amor, fue una guerra silenciosa. Estas palabras pronunciadas por Marco Antonio Solís dejaron sin palabras a sus fans en toda Latinoamérica. Se creía que vivía un matrimonio perfecto con Cristina Salas, la mujer que siempre lo acompañaba en prestigiosos conciertos y eventos. Pero ahora el Buki, el ícono de la música mexicana, ha conmocionado al mundo al revelar la amarga verdad oculta tras las puertas cerradas. Bienvenidos a nuestro canal donde profundizamos en historias reales, donde el halo no puede ocultar los rincones oscuros y donde exploramos el otro lado de las leyendas que creían tenerlo todo. Durante más de 2 décadas el mundo creyó que Marco Antonio Solís y Cristina Salas eran la imagen perfecta del amor eterno. Siempre juntos en los escenarios, sonrientes en los eventos, cómplices en cada foto. Pero detrás de esa fachada de armonía se escondía una historia completamente distinta. Una relación que, según el propio El Buki, fue mucho más dolor que romance, más soledad que compañía. Vivíamos juntos pero estábamos lejos, confesó el cantante con voz temblorosa en una entrevista reciente. Hubo momentos en los que el silencio era más fuerte que cualquier palabra de amor. A los ojos del público, Marco Antonio Solís tenía una vida perfecta. Éxito, fama, fortuna y una esposa que parecía compartirlo todo con él. Pero la realidad, como él mismo lo admitió, fue muy diferente. La gente veía las luces pero no las sombras. Detrás de cada canción que cantaba, había noches de discusiones, de lágrimas, de un cansancio que no se ve desde fuera. La historia comenzó con una pasión intensa, casi cinematográfica. Cristina, joven bella y de carácter fuerte, se convirtió en el amor de su vida. Cuando la conocí pensé que había encontrado a la mujer con la que pasaría el resto de mis días, recordó Marco Antonio. Y durante los primeros años todo parecía confirmar esa ilusión: viajes, presentaciones conjuntas, una vida llena de éxito compartido. Pero la fama poco a poco empezó a hacer su trabajo silencioso y cruel. Cuando amas a alguien crees que todo puede resistir el tiempo, pero el tiempo no perdona cuando el amor no se cuida, dijo el artista con una honestidad que conmovió al público. Las giras interminables, las ausencias prolongadas, los celos, las inseguridades. Cada uno de esos elementos fue erosionando lo que alguna vez fue una historia apasionada. Ella me reclamaba por no estar, y yo le reprochaba por no entender mi vida, explicó. Al final no hablábamos el mismo idioma emocional. Cristina, según él, era una mujer intensa, amorosa, pero también exigente. Su amor era absoluto, pero también me ahogaba, reconoció. No lo entendía entonces, pero ahora sé que ambos nos lastimábamos porque queríamos ser felices, pero de formas distintas. Durante años, la pareja intentó mantener las apariencias. No querían que los medios descubrieran la verdad. Nos convertimos en actores de nuestra propia mentira, dijo Marco Antonio con un suspiro. Posábamos para las cámaras, pero en casa no nos mirábamos a los ojos. El público, sin embargo, empezaba a notar algo. Los gestos forzados, las sonrisas que duraban menos, las declaraciones cada vez más frías. Y aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente, la distancia entre ellos se hacía evidente. Fue un infierno disfrazado de amor, admitió el cantante. Y lo más triste es que tardamos años en darnos cuenta. Los problemas se multiplicaron. Marco Antonio se refugiaba en la música y Cristina, cansada de esperar en el silencio. A veces regresaba de una gira y me encontraba con una casa ordenada pero vacía. Ella estaba ahí pero ya no estaba. Fue en ese momento cuando el artista empezó a comprender que el éxito profesional no podía compensar el vacío emocional. A pesar de las dificultades, ambos siguieron juntos durante años. No por amor, sino por costumbre y miedo al escándalo, reconoció. En el mundo del espectáculo, admitir el fracaso era casi un pecado. Nos convencimos de que mantener la apariencia era una forma de respeto. Pero lo único que hicimos fue destruirnos más despacio. Hubo intentos de reconciliación, viajes, promesas, canciones escritas con la esperanza de revivir la magia. Pero nada funcionó. Yo escribía letras para ella, pero ya no eran sinceras. Eran súplicas de un amor que ya no existía. Finalmente llegó un punto de quiebre. Una conversación larga, dolorosa, definitiva. Nos miramos
y entendimos que no quedaba nada, ni siquiera rabia. Solo cansancio. Fue entonces cuando decidieron poner fin a lo que él llama un matrimonio en el infierno. Aún así, Marco Antonio no habla de odio ni de arrepentimiento. Al contrario, lo hace con una serenidad que solo los años y las heridas curadas pueden dar. No fue culpa de ella ni mía. Fue culpa del silencio, de las expectativas, de no saber detenernos a tiempo. Hoy, mirando atrás, el cantante dice que aquella etapa fue una lección que lo marcó para siempre. Aprendí que el amor no puede sostenerse solo con recuerdos ni con promesas rotas. El amor necesita verdad. Y así el hombre que durante décadas le cantó al romanticismo, termina confesando que su propia historia de amor fue una de las más difíciles de su vida. A veces la vida te da canciones que nacen del dolor. Esta fue una de ellas. Con esa honestidad desarmante, Marco Antonio Solís no solo rompió el silencio, también rompió la imagen del amor perfecto que el público había construido sobre él. Y al hacerlo quizás encontró algo mucho más importante, la libertad de decir sin miedo, que incluso los ídolos también sufren, también se equivocan, y también aprenden a empezar de nuevo. Durante años, el público vio en Cristina Salas a la esposa perfecta. Siempre al lado de Marco Antonio Solís, sonriente, elegante, discreta. Parecía ser la compañera ideal del gran El Buki, una mujer que entendía los sacrificios de la fama y los compartía con amor. Pero detrás de esa serenidad aparente, Cristina escondía un mundo de heridas silenciosas, de batallas interiores que nadie imaginaba. Amar a un artista es un acto de fe, llegó a decir en una entrevista antigua, sin saber que con esa frase resumía toda su historia. Al principio su vida con Marco Antonio era un sueño. Lo acompañaba en los conciertos, compartían viajes, risas y complicidad. Era un hombre encantador, lleno de magia y ternura, confesó años después. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que el hombre que yo amaba no siempre estaba presente incluso cuando estaba a mi lado. El amor que al inicio fue un refugio, se transformó lentamente en una prisión emocional. Cristina, acostumbrada a las multitudes que lo aclamaban, comenzó a sentir el peso de la soledad en casa. Las giras se alargaban, las llamadas se acortaban, y entre ellos crecía un muro invisible. Había noches en las que el eco de su voz en el escenario era lo único que escuchaba de él. Ella soportó mucho más de lo que el público supo. Aguantó los rumores, las ausencias, la indiferencia disimulada. No quería ser la esposa que se queja. Diría más tarde quería ser la que apoya a la que espera. Pero con los años la espera se volvió agotadora. No porque Marco Antonio dejara de amarla, sino porque su vida estaba absorbida por el personaje que él mismo había creado. Él vivía para su público. Y yo vivía para él. Cristina Salas nunca buscó fama. Su papel siempre fue el de sostener, cuidar, callar. Pero ese silencio empezó a doler. Una parte de mí se fue apagando, confesó una vez en privado. Yo lo admiraba tanto que terminé olvidándome de mí misma. Su identidad se fue disolviendo entre los aplausos que él recibía. En cada canción de amor que el mundo cantaba, ella encontraba un pedazo de su propio sacrificio. A medida que pasaban los años, la relación se volvió más frágil. Marco Antonio regresaba de los conciertos con el cansancio de quien lo da todo al público, pero sin energía para su hogar. Él llegaba vacío y yo lo esperaba llena de cosas que nunca decía, recordó Cristina. Así se empieza a morir un amor no con gritos, sino con silencios. Su matrimonio se convirtió en una coreografía de rutina, apariciones públicas, sonrisas programadas, gestos automáticos. Pero cuando las cámaras se apagaban, lo único que quedaba era la distancia. A veces lo miraba y sentía que lo conocía menos que al principio, confesó. Era como estar casada con un fantasma que todos veían menos yo. Aún así, Cristina nunca habló mal de él. Nunca hubo escándalos ni venganzas mediáticas, ni declaraciones llenas de rencor. No quería destruir lo que habíamos construido, explicó. Quería entenderlo. Pero ese intento de comprensión la llevó al límite. En los últimos años de su matrimonio, su tristeza se volvió visible. Sus ojos ya no brillaban, su sonrisa ya no era natural.
Cuando finalmente se separaron muchos, pensaron que fue ella quien lo dejó. Pero la verdad, según quienes la conocieron de cerca, es que fue un adiós silencioso, sin culpables ni drama. No hubo pelea, solo resignación, dijo una amiga cercana. Fue como ver cómo se apaga una vela. Cristina salió de ese matrimonio con cicatrices invisibles, pero también con una nueva fuerza. Se alejó de los medios, de los escenarios, de todo lo que la vinculaba con su pasado. Comenzó a reconstruirse poco a poco, lejos de las cámaras, lejos de los recuerdos. Tuve que aprender a volver a escuchar mi propia voz, dijo años después. Quizás durante tanto tiempo hablé a través de él que olvidé quién era yo. Hoy Cristina vive tranquila sin necesidad de justificar su historia. Cuando se le pregunta por Marco Antonio, solo responde con una frase corta pero poderosa. Él fue parte de mi vida, no toda mi vida. Y en esas palabras hay una dignidad inmensa, la de una mujer que sufrió en silencio, pero que también supo liberarse sin odio. Su historia, más que un capítulo oscuro, es una lección de amor propio. Porque mientras el mundo la recordará como la esposa de El Buki, ella se recordará a sí misma como la mujer que sobrevivió al amor más difícil de todos, el amor que duele pero que también enseña. El amor entre Marco Antonio Solís y Cristina Salas comenzó como un cuento de hadas, pero pronto la realidad del éxito empezó a escribir su propia versión mucho más compleja. Detrás de cada canción romántica que él cantaba, detrás de cada aplauso del público, se escondía una tensión que crecía lentamente, la lucha entre el hombre y el artista, entre el corazón y la carrera. Marco Antonio era sin duda uno de los músicos más queridos de México y de toda América Latina. Su talento lo llevó a recorrer el mundo, a llenar estadios, a recibir premios, pero también lo alejó de su hogar. La fama tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar, confesó años después. Y en mi caso lo pagué con mi vida personal. Las giras interminables se convirtieron en la rutina. Cristina se quedaba sola durante semanas, a veces meses, esperando una llamada que cada vez llegaba con menos frecuencia. Él siempre tenía una excusa: el estudio, los ensayos, el cansancio, recordaría ella. Yo sabía que no era falta de amor, era exceso de mundo. Pero ese exceso de éxito, de compromisos, de admiración ajena, empezó a corroer lo más íntimo de su relación. El dinero, lejos de ser una bendición, trajo consigo nuevos problemas. Con el auge de su carrera llegaron asesores, productores, managers, personas que opinaban sobre todo, incluso sobre su vida privada. Empecé a sentir que nuestra relación tenía demasiados espectadores, dijo Marco Antonio. Y eso mata cualquier amor. Las discusiones comenzaron a girar en torno a lo material, a las prioridades, a la falta de tiempo. Cristina le pedía presencia, él le ofrecía regalos. Quería su compañía, no su dinero, confesó ella una vez. Pero para él, compensar con cosas era más fácil que enfrentar lo que nos estaba pasando. A la presión profesional se sumaron los rumores inevitables en el mundo del espectáculo. Supuestos coqueteos, amistades sospechosas, historias inventadas por los medios. Todo alimentaba la desconfianza. A veces discutíamos por cosas que ni siquiera habían pasado, admitió Marco Antonio. La fama es como una sombra que te sigue incluso cuando intentas esconderte. En medio de todo eso, la música se volvió su refugio. Pero ese refugio también fue su distancia. Yo componía para liberar mi dolor, pero sin darme cuenta lo hacía más grande, dijo. Canciones como Si no te hubiera sido o ¿Dónde estará mi primavera? Nacieron en esos años turbulentos, donde el arte servía como consuelo pero también como espejo de su tristeza. Mientras tanto, Cristina empezó a sentirse invisible. Yo era la mujer detrás del genio, comentó en una ocasión. Pero nadie se preguntaba si esa mujer también sufría. La gente la veía en los conciertos, en los premios, y creía que vivía un sueño. Pero solo ella sabía lo que significaba compartir la vida con un hombre que pertenecía más al público que a su familia. A veces las cosas más dolorosas ocurren sin gritos ni rupturas dramáticas. Ocurren lentamente en silencio mientras ambos se cansan de intentar encajar en un amor que ya no los sostiene. Llegó un punto en que el dinero ya no servía para comprar paz y la fama ya no bastaba para llenar el vacío, recordó Marco Antonio.
En su entorno muchos le aconsejaban que priorizara su carrera. La gente me decía que el público era mi verdadera familia, explicó. Pero nadie te enseña a equilibrar el escenario y la casa, el artista y el hombre. Y así sin darse cuenta, perdió el equilibrio. Hubo momentos de reconciliación, sí. Intentaron comenzar de nuevo, reinventar la relación, reencontrarse lejos de los reflectores. Pero cada intento duraba poco. El amor estaba ahí, pero lleno de heridas, dijo Cristina. Y cuando un amor sangra tanto, a veces lo mejor es dejarlo ir. Años más tarde, cuando le preguntaron a Marco Antonio si se arrepentía de algo, respondió con una honestidad que conmovió a todos. Me arrepiento de no haber aprendido antes que la fama no te abraza en la noche. Me arrepiento de haber amado a destiempo. El dinero, el éxito, los premios. Todo lo que el mundo considera triunfo se convirtió en su vida personal en un peso difícil de sostener. El escenario era mi templo, pero también mi cárcel, dijo. Y en esa prisión dorada perdió la simplicidad de lo cotidiano, los gestos pequeños que hacen que el amor sobreviva. Hoy con distancia y madurez, Marco Antonio Solís mira atrás y reconoce que su matrimonio fue víctima de algo que muchos artistas enfrentan: la lucha entre el sueño y la realidad. El arte te da alas, reflexiona, pero si no tienes un lugar donde aterrizar, terminas volando solo. Esa frase cargada de melancolía resume lo que fue su vida junto a Cristina, una historia de amor atrapada entre canciones, compromisos y silencios. Una historia donde el éxito brilló tanto que terminó cegando lo más importante, el amor mismo. Hubo un día en que Marco Antonio Solís despertó y comprendió que el amor que tanto había defendido ya no lo salvaba, sino que lo consumía. No fue una pelea, ni un escándalo, ni una traición la que puso fin a su matrimonio. Fue algo mucho más silencioso y doloroso: la ausencia de amor. Un día simplemente nos dimos cuenta de que ya no nos mirábamos igual, recordó. Había cariño, respeto, pero el fuego se había apagado. Durante los últimos años juntos, ambos vivieron en una calma tensa. Compartían techo, pero no vida. Se saludaban con cortesía, pero ya no se buscaban con deseo. Éramos dos extraños con historia, dijo Marco Antonio. Dos personas que se amaron tanto que no supieron cómo dejar de hacerlo sin lastimarse. El desgaste había sido lento, casi imperceptible. Cada discusión no resuelta, cada silencio prolongado, cada noche sin palabras, fue dejando una grieta. Hasta que un día esa grieta se volvió abismo. Pensé que podríamos reconstruirnos con la misma música que nos unió, confesó el cantante, pero ni mis canciones pudieron salvarnos. Cristina, por su parte, había dejado de esperar. No porque no lo amara, sino porque entendió que seguir esperando era una forma de morir en vida. Cuando te das cuenta de que el amor ya no te hace crecer, sino que te detiene, entonces llega el momento de soltar, contó en una entrevista años más tarde. Y eso fue lo que hicieron, se soltaron. No hubo gritos ni culpas, solo lágrimas y un silencio final. Marco Antonio decidió marcharse primero. Recuerdo que me fui sin mirar atrás, no por frialdad, sino porque sabía que si lo hacía no tendría el valor de irme. Fue un adiós sereno pero definitivo. El fin de una historia que había comenzado como una melodía y terminó como un suspiro. Esa ruptura marcó profundamente a Marco Antonio Solís. Durante un tiempo se refugió completamente en su arte. Compuse sin parar, dijo. Era mi manera de llorar sin que nadie me viera. De ese periodo nacieron algunas de sus letras más tristes, impregnadas de nostalgia y resignación. ¿A dónde vamos a parar, mi eterno amor secreto? Si no te hubieras sido. Todas surgieron de aquel vacío que dejó Cristina. El artista comenzó entonces un viaje interior. Tuve que aprender a estar solo, confesó. Toda mi vida había dependido de alguien, del público, del amor, de una mirada. Y de pronto me encontré frente a mí mismo sin saber quién era. Esa etapa que él mismo define como la más oscura de su vida, lo obligó a reconstruirse desde dentro. La fama no bastaba. Los aplausos sonaban huecos, las giras se sentían interminables, y cada canción era un espejo que le recordaba lo perdido. Cantaba sobre el amor, pero ya no creía en él, admitió. Y eso duele más que cualquier separación.
Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. La herida empezó a sanar. Marco Antonio dejó de culparse, dejó de buscar respuestas en el pasado. Entendí que el amor no siempre está para salvarte. A veces solo llega para enseñarte quién eres. Esa revelación fue el primer paso hacia su paz interior. Años después, cuando volvió a hablar del tema, lo hizo con una calma que solo da la madurez. No me arrepiento de haber amado, dijo. Me arrepentiría de no haberlo intentado. Reconoció que el final de su matrimonio fue doloroso, pero necesario. Nos liberamos mutuamente. Nos dimos permiso de ser felices aunque fuera lejos el uno del otro. Y en esa distancia, ambos encontraron algo que habían perdido a sí mismos. Marco Antonio volvió a cantar con alma, volvió a sonreír, volvió a creer. El amor no murió, explicó, solo cambió de forma. Cristina, por su parte, aprendió a vivir sin su sombra, a construir una vida sin ser la esposa de El Buki. Así terminó una de las historias más intensas y tristes del mundo del espectáculo mexicano. No con escándalos ni titulares, sino con un silencio lleno de significado. El silencio de dos personas que se amaron tanto que entendieron que a veces amar también es saber decir adiós. Hoy, cuando se le pregunta por Cristina Marco Antonio, responde con respeto: ella fue una parte importante de mi vida. De lo bueno y de lo malo aprendí, y por eso le deseo paz donde quiera que esté. Y es que en el fondo, esa es la esencia del verdadero amor, no la posesión ni la eternidad, sino la gratitud por lo vivido. Porque incluso los amores que terminan, si fueron sinceros, nunca mueren del todo. El tiempo pasó y con él se fueron los ecos de los reproches, los silencios y las lágrimas. Marco Antonio Solís, aquel hombre que alguna vez se sintió prisionero de su propia historia, comenzó poco a poco a reencontrarse con la paz. No fue un proceso rápido ni fácil. Sanar lleva tiempo, dijo en una entrevista, y perdonar aún más. Pero si no perdonas, te quedas viviendo en el pasado. Durante años evitó hablar de su separación, no porque quisiera esconderla, sino porque necesitaba entenderla. No podía convertir mi dolor en espectáculo, explicó. Tenía que vivirlo a solas, en silencio, como se viven las heridas profundas. Fue en esa soledad donde empezó a escribir desde otro lugar, no desde el desgarro, sino desde la reflexión. Las letras que antes hablaban de pérdidas comenzaron a hablar de aprendizaje, de gratitud, de paz interior. Marco Antonio había pasado por todas las etapas del amor, la pasión, la decepción, la ruptura y finalmente el perdón. Me di cuenta de que el amor no se mide por su duración, sino por lo que te enseña, dijo con una sonrisa tranquila. Y ese amor me enseñó a ser mejor persona. El hombre que alguna vez se sintió vacío, ahora hablaba con serenidad. Había encontrado un equilibrio entre el artista y el ser humano. Ya no canto solo para el público, explicó, canto para mi alma. Sus conciertos comenzaron a tener otro tono más íntimo, más espiritual. Las canciones dejaron de ser una catarsis de dolor para convertirse en mensajes de esperanza. El perdón para él no fue una palabra ligera. Tuve que perdonarme primero, reconoció. Perdonar mis errores, mis silencios, mis miedos. Y luego perdonar a Cristina. Porque cuando entiendes que todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos, la rabia desaparece. Esa comprensión marcó una transformación profunda. Marco Antonio Solís ya no hablaba desde el ego herido, sino desde la compasión. El amor no fracasa, decía, simplemente cumple su ciclo. Y el suyo, aunque doloroso, lo llevó al lugar donde siempre quiso estar la paz. El artista volvió a creer en el amor, pero de una manera distinta. Ya no busco intensidad, confesó. Busco serenidad. Alguien que camine conmigo, no que corra delante o detrás. Con los años entendió que el amor verdadero no grita, no exige, no hiere, simplemente acompaña. Hoy Marco Antonio Solís vive en un equilibrio que parecía imposible años atrás. Su música sigue siendo un puente entre el corazón y la memoria, pero su mirada refleja una madurez que solo se alcanza después de haber sobrevivido al desamor. Antes escribía para no olvidar, dice, ahora escribo para agradecer. El público también percibió ese cambio. Sus conciertos se llenaron de energía distinta, ya no era solo el ídolo romántico,
Era un hombre sabio que compartía su historia con humildad. Cuando interpreta sus clásicos, lo hace con emoción, pero sin dolor. Cada letra suena como una reconciliación con su propio pasado. Cristina fue parte de mi camino, afirmó recientemente. No cambiaría nada. Si tuviera que vivirlo todo de nuevo, lo haría, porque sin esa experiencia no sería quien soy hoy. Y en esas palabras hay verdad. Marco Antonio Solís entendió que incluso los amores que duelen son regalos disfrazados, que el sufrimiento cuando se atraviesa con dignidad se convierte en sabiduría. El amor me llevó al infierno, dice, pero también me enseñó a salir de él. Su historia no termina con tristeza, sino con redención. Un hombre que cantó al amor desde la juventud, ahora le canta desde la madurez. Y su mensaje es claro: el amor no destruye. Enseña. El perdón no borra, libera. Y la vida, cuando se vive con el corazón abierto, siempre ofrece una nueva melodía. Hoy Marco Antonio mira hacia el futuro con serenidad. Ya no tengo miedo de amar, afirma. Porque ahora sé que el amor verdadero no siempre llega para quedarse, pero siempre llega para enseñarte algo. Y quizás esa sea su mayor lección para todos, que incluso después del dolor más profundo, la vida sigue teniendo música, que de cada despedida puede nacer una canción, y que el amor, el verdadero, el que transforma, no se encuentra, se aprende. Hay historias que parecen escritas con lágrimas, pero se leen con gratitud. La de Marco Antonio Solís es una de ellas. Un hombre que conoció el éxito, la admiración, el amor, y también el dolor más profundo. Y que hoy, después de todo, habla desde la serenidad de quien aprendió a perdonar, a soltar y a empezar de nuevo. Su vida no fue un cuento de hadas, sino una lección de humanidad. Detrás del ídolo del artista que hizo suspirar a millones, había un hombre que también se quebró, que también lloró, que también tuvo que reconstruirse desde el silencio. Pero lo más admirable no fue su fama ni su talento, sino su capacidad de transformar el sufrimiento en música y el desamor en sabiduría. Marco Antonio nos enseña que no hay edad ni momento para sanar, que el perdón no es debilidad sino fuerza, que incluso los amores que terminan dejan huellas que nos hacen más conscientes, más reales, más vivos. El amor no se acaba, dijo una vez, solo cambia de lugar. Y en su caso cambió de la herida al arte del lamento, a la calma del pasado, al presente. Quizás por eso sus canciones siguen sonando con tanta verdad. Porque no son letras inventadas, son pedazos de vida, confesiones que nacieron del alma de un hombre que aprendió a sentirlo todo, y aún así elegir la paz. No se puede cantar al amor si no se ha sufrido por él, afirmó alguna vez. Y tenía razón. En cada nota hay una cicatriz, en cada palabra, un aprendizaje. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que el amor te rompía? ¿Cuántas veces has pensado que ya no podrías volver a confiar, a abrirte, a empezar otra vez? Quizás la historia de Marco Antonio Solís sea el recordatorio que necesitabas, que incluso los corazones rotos siguen teniendo ritmo, que incluso el dolor más grande puede transformarse en belleza. Porque el amor, como la música, nunca muere. Solo cambia de tono. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en tus propias batallas, en tus propias segundas oportunidades, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos explorando las vidas de quienes detrás de la fama esconden verdades que también nos pertenecen: el miedo, la pérdida, la esperanza, la fuerza de seguir. Suscríbete, acompáñanos y sigue descubriendo que en cada historia, por más dura que sea, hay siempre una nota de esperanza. Porque como dice Marco Antonio Solís, en una de sus canciones más sinceras, del amor nadie escapa, pero solo quien se atreve a sentirlo aprende a vivir de verdad.